En Marea queremos mostrar nuestra preocupación por la deriva que se está produciendo en la política sobre migración y refugiados en el seno de la Unión Europea. La minicumbre del pasado domingo ha sido un absoluto fracaso. Todo lo que es debilidad y titubeos por parte de la Unión Europea en relación con este tema es un caldo de cultivo para actitudes políticas fascistas. Veamos el caso italiano con Matteo Salvini, que contempla la carne humana como una carga, como una mercancía sin valor a desechar. Y por lo tanto, en este sentido, nosotros desde En Marea le pedimos al gobierno de España, Pedro Sánchez, que ejerza las oportunas actuaciones, que defienda centralmente los derechos humanos, que se lleve a cabo un combate político contra el racismo y la xenofobia. Esto es un momento que está viviendo la Unión Europea de gran gravedad y hay que hacer frente a esta deriva y a esta eclosión que estamos viviendo del fascismo en Europa. Por otra parte, a En Marea le interesa mucho, pues, en fin, es también muy preocupante, y queremos advertir en este sentido al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, todo lo que son las negociaciones que se están llevando a cabo y se van a llevar a cabo en un futuro inmediato sobre el Brexit. Estamos muy preocupados porque esto puede afectar de forma muy importante a los sectores productivos en Galicia, particularmente la pesca, los puertos del norte, de Lugo, el puerto de Celeiro, el puerto de Burela, que son de gran importancia. La pesca, que es un sector en la economía de Galicia fundamental y que tiene que estar fundamental en la economía gallega y en la economía de todo el Estado español, en definitiva. Y esto puede afectar gravemente a lo que afecta al gran sol, la pesca en aguas británicas, y pensamos que debe estar en primera línea y debe ser considerado porque es fundamental para nuestra economía.